Iniciamos nuestra sesión vespertina con un invitado que yo sé que nos va a quitar todo lo que tenemos encima y nos va a poner muy alegres, contentos y además con mucho conocimiento. Mira, nos salió Ernesto, alegre, contento y con mucho conocimiento. Ya, vamos a registrarla. Va, bien. Cada vez que lo vaya a presentar ya sabemos cómo. ¿Cómo aplicar la gestión de riesgo a nuevos clientes de sujetos obligados no financieros? Damas y caballeros, peruano, pero panameño de corazón, el licenciado Ernesto Bazán, experto en gestión de riesgo. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a Keila. ¿Dónde está Keila? Por ahí anda, la organizadora, por invitarme a este fantástico congreso. Gracias a ustedes por la atención que me van a brindar. Gracias a los amigos del sonido que me hicieron el gran favor de darme un micrófono inalámbrico que pedí. Y bueno, a todos los que han hecho posible este programa. Mi nombre es Ernesto Bazán y soy especialista en gestión de riesgos. Lo mío es gestión de riesgos. Y la idea es cómo podemos aplicar, o sea, de los que le vengo a hablar ahora, es de cómo podemos aplicar la gestión de riesgos para conocer a esos clientes que son nuevos. Y de repente, un día nos tocan la puerta y son nuevos, y cómo podemos aplicar la gestión de riesgos. De eso se trata. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es darle unas pinceladas, un pantallazo de la gestión de riesgos. Todos nosotros gestionamos riesgos. O sea, durante nuestra vida hemos gestionado riesgos. Cuando hemos estudiado en alguna escuela o en alguna universidad, hemos gestionado riesgos. Cuando nuestros hijos nos piden permiso para ir al cine o para ir a una fiesta, si son adolescentes, gestionamos riesgos, ¿o no? ¿O no gestionan riesgos? Dicen, no, ve tú y regresa a la hora que quieras. No, aplicas la gestión de riesgos. Entonces nosotros tenemos toda la vida de aplicar gestión de riesgos, ¿ok? Y la mejor forma de aplicar la gestión de riesgos es ponerlas en términos sencillos, en términos fáciles. De hecho, lo hemos practicado mucho. El asunto es que, por alguna razón, algunas personas lo ponen en términos difíciles. Y ahí es donde decimos, gestión de riesgos, qué pesado. No es tan pesado, lo hacemos siempre. ¿Vale? Bien, vamos a comenzar. Este es mi pantallazo. Les voy a decir 4 cosas que debería saber una persona que quiere mejorar su gestión de riesgos. Y digo mejorar porque está claro que ya nosotros gestionamos riesgos. ¿O no? ¿Sí? Bien. Entonces, si queremos mejorar nuestra gestión de riesgos, tenemos 4 elementos. Vamos uno por uno. Lo primero que nosotros tenemos que saber es identificar a los riesgos. Si nosotros no sabemos cuáles son los riesgos, no vamos a poder gestionarlos. Me parece que el audio está un poquito alto, está retumbando un chin. Bueno, entonces, les decía que nosotros necesitamos conocer a los riesgos, saber identificarlos, para luego poder gestionarlos. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando tu hijo o tu hija adolescente te dice, mamá, papá, voy a ir al cine a la función que comienza a las 10 de la noche, ¿no? Adolescente, 14 años. Entonces, tú tienes que saber cuáles son los riesgos que están de por medio, ¿no? Y entonces empiezas a gestionar los riesgos. Y para identificar esos riesgos, tienes que hacer preguntas para conocer el contexto, para saber qué cosas podrían pasar que afecten negativamente. Y en eso consiste la identificación. ¿Ok? Bien. La identificación consiste en hacernos algunas preguntas. Y yo he puesto ahí 3 preguntas para ponerlo como pinceladas. La primera pregunta es, ese riesgo que yo estoy identificando, ¿qué daños podría ocasionar si el riesgo se produce? ¿No? Entonces, por ejemplo, si después del cine
es la medianoche y el grupo de muchachos se va por ahí, se toman un licor. Entonces yo digo, a ver, si eso pasa, si se produce el riesgo, ¿cuáles pueden ser los daños que pueden venir? ¿Okay? Para tenerlo presente. Segunda pregunta, ¿qué es lo que puede ocasionar el riesgo? ¿Qué es lo que podría hacer que los muchachos digan, ¿sabes qué? Vámonos a tomar unos tragos por ahí. Son los muchachos adolescentes. Bueno, de repente, amigos que no tienen muy buenas costumbres, ¿no? No tienen muy buenos ejemplos, no tienen muy buenas prácticas, y entonces esas cosas yo tengo que considerarlas. Para eso hay que conocer también a los amigos. ¿Qué variables o vulnerabilidades existen ante el riesgo? Por ejemplo, si es una zona peligrosa, los daños pueden ser mayores, ¿no? Eso es lo primero que yo tengo que tener claro. ¿Cuáles son los riesgos? Identificar los riesgos. Aplicable para cualquier situación. Ahora, y tener mucho enfoque preventivo. Yo tengo una frase que es la siguiente. La mejor forma de resolver problemas es evitándolos, ¿no? Todos nosotros hemos tenido algún problema en la vida. Y aquí yo sé que hay varios que son abogados o que trabajan en despachos de abogados, ¿no? Y que constantemente tienen que lidiar con asuntos medio dramáticos, ¿no? Con conflictos y con tensiones, ¿no? Entonces, la mejor forma es evitarlos. Y para eso los abogados nos dicen, mira, ¿sabes qué? Mejor pongamos esta cláusula. De eso se trata, de una labor preventiva. La mejor forma de solucionar los problemas es evitándolos, ¿ok? O también, lo digo de esta manera, la mejor forma de resolver una crisis es evitándola. Bien, la valoración. Cuando yo he identificado los riesgos y me he dado cuenta de 3, 4 riesgos que pueden existir, en función a las preguntas que hice en la identificación, entonces tendría que ver qué tan peligrosos son esos riesgos, ¿no? ¿Qué tan peligrosos son? ¿Qué tanto daño pueden ocasionar? Si el daño que pueden ocasionar es muy alto o si la probabilidad es muy alta, entonces el riesgo es grave, ¿okay? No significa que el riesgo se va a producir necesariamente, pero sí que es grave, que la combinación de probabilidad o de impacto puede generar un daño adverso, importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve a mí medir los riesgos? Es muy simple. O sea, no necesitas una fórmula matemática, ni siquiera necesitas un Excel para medir los riesgos. Lo puedes hacer con un sistema de puntuaciones, si deseas, ¿no? Pero ¿para qué me sirve medir los riesgos? Para algo importante. Cuando yo vea riesgos altos, yo tengo que hacer mayores esfuerzos en gestionar esos riesgos. Y eso se llaman establecimientos de controles. Es decir, mientras mayor es el riesgo, tengo que hacer mayores esfuerzos en poner mitigantes. Cuando digo mayores esfuerzos, quiere decir que tengo que invertir más tiempo, quiere decir que tengo que invertir más dinero, porque los riesgos son más altos. ¿Me explico? Si los riesgos son bajos, entonces no necesito poner controles tan altos. Ese es el principio de proporcionalidad. A mayor riesgo, mayores controles. A menor riesgo, menores controles. ¿Ok? Bien. Tercero, la tercera cosa que tiene que saber un buen gestor de riesgos es la mitigación. Bueno, ya sé cuáles son los riesgos, la identificación. Ya sé si son altos, medios o bajos. Algunos le ponen colores, ¿no? Riesgo, rojo, amarillo, verde. Me gusta eso. Pues es una forma fácil de entender los riesgos, con colores, ¿no? Entonces, ya los has clasificado. Ahora tienes que gestionarlos, ahora tienes que implementar los controles y esa es la mitigación. Pero como te decía, si es un color rojo, entonces tienes que hacer mayores esfuerzos en ponerle controles. Si es un color verde, no necesita tanto esfuerzo, no necesitan tantos mitigantes. ¿Bien? Entonces,
Esos mitigantes consisten en plantearse unas preguntas muy sencillas. ¿Cómo puedo reducir la probabilidad de que ocurra? Y ahí están los mitigantes. Así, bueno, ahí están los mitigantes. ¿Cómo puedo saber que lo que no quiero que pase podría estar pasando? Esas son las señales de alerta. Y si pasa, ¿cómo puedo reducir el daño? Ese es un control de reducción de daño. Por ejemplo, una póliza de seguros es un control de reducción de daño. Tú no quieres que se roben tu vehículo, pero tú tienes una póliza de seguro para los casos en que se han robado tu vehículo, ¿no? ¿Vas a tener daño? Sí, pero va a ser un daño menor. Entonces ese es un mitigante, pero de daños, ¿ok? Cuando ya la cosa ocurrió. Entonces hay tres tipos de mitigantes. Los mitigantes de prevención, los mitigantes de alerta que te avisan que algo podría estar ocurriendo y los mitigantes de daños, que cuando algo ocurre, tú estás preparado para que el daño se reduzca. ¿Ok? Bien, entonces, y finalmente, la cuarta cosa importante que tiene que saber un buen gestor de riesgos es la comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto, la identificación, la valoración y la mitigación, no lo hace una sola persona. Esto lo hace toda la organización. Porque ¿quiénes atienden a los clientes? ¿Una sola persona? No, todos. Desde el momento que contestan la llamada. Entonces tú necesitas que esto sea comunicado adecuadamente. ¿Ok? Y para eso necesitamos comunicarnos bien. Comunicarnos bien, ¿qué implica? Formularnos las preguntas, cómo vamos a comunicar, qué vamos a comunicar, por qué, para qué, cuánto, cuándo, quién, y sobre todo el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es una de las cosas que más comunica cuando tú quieres transmitir una idea. ¿Ok? Si es algo importante, tú no puedes estar dando un discurso o dando un comunicado y al mismo tiempo chateando, ¿no? Por el celular. Porque estás dando un lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal está diciendo, bueno, no es tan importante, ¿no? ¿Me explico? Entonces, una vez que tú tienes estos cuatro elementos, creo que podemos aplicarlo a al análisis de los nuevos clientes, ¿no? ¿Cómo analizamos o cómo aplicamos todo esto que es gestión de riesgo, que lo he resumido en casi que una sola lámina, para los nuevos clientes? Bueno, he hecho también un resumen, porque la idea es ponerlo de una manera sencilla. Mis criterios para medir los riesgos de los clientes son, primero que nada, materialidad. ¿De qué riesgo estamos hablando? Estamos hablando de riesgo de lavado de activos. Estamos claros con eso, ¿no? Riesgo de lavado de activos. Aquí estamos todos por un tema de lavado de activos. Pues hay un principio fundamental. El lavador de activos no se va a presentar a tu organización para lavar 5 pesos. No. ¿Ok? Se va a presentar para lavar montos grandes. Entonces, la materialidad es un criterio importante. Si esta es una operación que involucra materialidad, el riesgo es mayor. Y si involucra $1,000, $2,000, el riesgo es menor. Un lavador de activos no se va a presentar donde un sujeto obligado para lavar $1,000 o para lavar $2,000. No lo va a hacer. No funciona así. ¿Ok? Entonces, un primer criterio es la materialidad. Cuando tú veas materialidad, tienes que abrir más los ojos y tienes que decir, aquí el riesgo es mayor. No significa que son lavadores, significa que el riesgo es mayor. O sea, que tienes que hacer mayores esfuerzos en ponerle atención. Bien, primer criterio. Segundo, la recurrencia. No es lo mismo un cliente que viene una sola vez para una sola transacción que un cliente que va a tener recurrencia y que te pide que sea su agente residente, por ejemplo. Ese va a tener recurrencia. No es lo mismo que el que viene a hacerte una consulta de 4 horas. O te hace unas preguntas y te pide que se las respondas por escrito y le cobraste por las horas. No es lo mismo.
La recurrencia es un criterio importante para observar y para estar atento al riesgo. ¿Ok? Bien. Y el tercero son las características del cliente, ¿no? Todo cliente tiene ciertas características que nosotros tenemos que evaluar y esto no es muy diferente de las características que nosotros evaluamos cuando hacemos otro tipo de análisis de riesgos. Si viene mi hija, que es adolescente, y me dice, papá, quiero ir con mis amigos al cine, la función empieza a las 11 de la noche, ¿no? Entonces yo en ese momento me acuerdo que en mi época, las 11 de la noche era la hora de regreso, ¿no? Y ahora los muchachos recién a las 11 de la noche salen. Entonces yo aplico la gestión de riesgos, ¿no? Y empiezo a buscar conocer las características. ¿Y con quiénes vas a ir? ¿Y qué película van a ver? ¿No? ¿Y cómo se van a ir? ¿Algún papá va a recogerlas? O empiezo a preguntar, ¿no? Voy con estas amigas, ¿no? Esas son, ¿de dónde las conoces? ¿De tu academia o de tu escuela o de dónde son? ¿No? Entonces uno empieza a hacer preguntas que son normales, ¿cierto? Bueno, lo mismo con los clientes. Tú tienes que conocer las características. Así como tú no dejas ir a tu hija adolescente al cine, a la función de las 11 de la noche, así nomás, ve hija, ve, regresa. Cuando regreses vamos a estar durmiendo, así que no hagas bulla. Tú no le dices eso, ¿o sí? Ok. Tampoco le puedes decir a un cliente, sí señor, venga, firme aquí, eso es todo. Tú tienes que conocer los riesgos y para eso necesitas preguntar, para conocer las características. ¿Cuáles son las características que nosotros deberíamos conocer de un cliente? Bueno, primero la actividad económica. La actividad económica representa un riesgo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué actividad económica piensan ustedes que representa un mayor riesgo? Denme un ejemplo. ¿Perdón? Inmuebles, construcción, ¿qué más? Bienes raíces, casinos, casas de empeños, ¿puede ser? ¿Qué más? Compra y venta de autos. De autos, depende, ¿no? No es lo mismo el auto nuevo que el auto de segunda, ¿no es cierto? Claro. Pero claramente ustedes entienden que hay ciertos sectores, ciertas industrias que tienen mayor riesgo, ciertas actividades que tienen mayor riesgo que otras. Lo comprenden perfectamente. Y entonces, ustedes le preguntan cuál es la actividad económica, ¿no? Obviamente, es importante tener un sustento, pedirle un sustento, ¿no? Y según eso, marcan un ganchito. Por ejemplo, si ahí me dicen, no, que es una casa de apuestas, ¿no? Por decir algo. Entonces, un ganchito rojo. Se lo veo de mayor riesgo. Porque se hacen todas las operaciones en efectivo, en fin, no se sabe quiénes son los clientes, bueno, por diversas cosas, es un color rojo. ¿Ok? Pero de pronto, si es un negocio en donde se venden tractores, solamente se venden tractores, donde las facturas son de $50,000 en adelante, de 50,000 y 100,000, y los clientes están perfectamente identificados y son empresas que están dedicadas a la actividad, el riesgo es menor. Y de repente le va a poner un color verde. ¿Okay? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que evaluar. ¿Dónde ponen el ganchito a la actividad económica? ¿Verde, amarillo o rojo? El uso de efectivo, esa es otra variable, es que es independiente, ¿no? Hay negocios que se manejan 80% en efectivo, 90% en efectivo, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios es más susceptible de lavado de activos. ¿Por qué? Porque como es todo en efectivo, ¿no? Entonces, recuerda que el lavador de activos, metafóricamente, tiene un salón como este lleno de dólares, de rumas de dólares. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero en algunos casos podría ser verdad, ¿ok? Entonces tiene rumas de dólares. Entonces le va a interesar involucrarse con esos negocios en donde se mueve mucho efectivo, porque va a ser más fácil disimular el uso del efectivo. ¿Vale? Bien.
Entonces, según eso tú vas a ver y le vas a poner el ganchito, ¿no? Dependiendo de qué tanto se usa el efectivo en esa actividad o con ese cliente. Bien, por ejemplo, en un casino casi todo es efectivo. Casi todo es efectivo. Llega la gente, pone su moneda, pone su billete en la mesa, le dan unas fichas, casi todo es efectivo. Y el casino al día siguiente va al banco con unos sacos de dinero y dice, esta fue la recaudación de ayer. Y tú no sabes si fue eso, o fue más, o fue menos, no sabes. Entonces es más susceptible al lavado de activos, ¿no? Bien. Tercero, la trayectoria. Porque puede ser un cliente nuevo, pero todos nosotros tenemos un cliente que siempre quisimos tener, ¿no? Que siempre decíamos, ¿cuándo será ese señor mi cliente, ¿no? ¿Cuándo llegará el día que sea mi cliente? Y un día te toca la puerta, ¿no? Y tú lo querías, ¿por qué? Por su trayectoria. ¿Okay? Entonces le vas a poner un ganchito verde. Pero también hemos tenido algún cliente que nosotros vemos como un cliente de mayor riesgo, pero que a veces no podemos decirle que no. O si quieres le puedes decir que no. Es una forma de mitigar los riesgos. Pero si lo aceptas, le pones el ganchito rojo. ¿Qué más? El tipo de persona. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Una persona natural o una persona jurídica? ¿Qué tiene más riesgo? Jurídica. Tiene más riesgo, ¿no? Porque la persona natural es mucho más fácil identificar las fuentes de ingreso, ¿no? Un lavador de activos normalmente no va a escoger a una persona natural como vehículo para el lavado. Va a escoger un vehículo societario, una persona jurídica, normalmente. Y de preferencia, algunas figuras societarias no tradicionales, como fundaciones o fideicomisos, ¿no? O ONGs, ¿okay? Que van a usar para disfrazar el uso y fuente de fondos. ¿Okay? Entonces, el tipo de persona también va a ser importante. La antigüedad en la actividad, ¿no? Porque el cliente es nuevo con nosotros, pero el cliente tiene 30 años en la actividad. Entonces, el riesgo que sea un lavador de activos es más bajo, y yo le daría un color verde. Pero si el cliente ayer comenzó su negocio, y ayer comenzó su actividad, y hoy nos toca la puerta, le voy a poner un color rojo. Es nuevo. No hay trayectoria, no hay antigüedad. Bien, el otro es el nivel de ingresos. Entonces este es el principio fundamental. El lavador de activos va a buscar lavar activos en cuentas en donde pasen desapercibidas. ¿Okay? Y le va a interesar las cuentas grandes, los clientes millonarios. Según información pública que está en la Fiscalía de Perú, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, recibió sobornos de Odebrecht por probablemente 20 millones de dólares. ¿Cómo lo recibió? Le hizo un yapi. ¿Cómo lo recibió? ¿Ah? Le llevaron un maletín. No, 20 millones de dólares. ¿Cómo lo sobornan? ¿Cómo? ¿Le hacen un ACH? No, pues si le hacen un ACH, al día siguiente sale todas las señales de alerta y el reporte a la UAF y todo. O sea, entonces, ¿cómo lo sobornan? ¿Cómo le pagan? Bueno, según la Fiscalía, según el expediente, usaron a un amigo del presidente llamado Joseph Maiman, que bueno, ya ahora está fallecido, porque esto fue hace varios años. Millonario. Un millonario, pero multimillonario probablemente, ¿no? Y entonces los señores de Odebrecht le habrían mandado al señor Maiman el dinero a ciertas cuentas y él desde otras cuentas mandó el dinero a una sociedad que estaba administrada por la suegra del expresidente, ¿no? Entonces desde Europa mandó a una sociedad en Costa Rica. Y la sociedad en Costa Rica compró unas propiedades con préstamo bancario, pero con garantía de los fondos que tenía en Costa Rica, y de esa manera, aparentemente, se hizo el lavado. Y digo aparentemente porque no es una cosa juzgada, ¿no? Pero
esto es lo que sale en las confesiones de tanto el señor Maiman como de los señores de Odebrecht, ¿no? Que se acogieron a la confesión para reducción de pena. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? El lavador de activos lo que va a buscar es una cuenta, ¿no?, por donde pueda pasar el dinero desapercibido, grandes cuentas. Entonces, las cuentas de grandes ingresos son más peligrosas. Es un tema de riesgos. ¿Okay? No significa que las grandes cuentas son cuentas de lavado, significa que son las que tienen mayor riesgo. ¿Qué más? El perfil de los clientes. El perfil de los clientes, ¿no?, de los clientes del cliente se refiere, ¿no? Ahí me faltó especificar, de los clientes del cliente. Por ejemplo, imagínate un cliente tuyo que es una promotora de shows, ¿no?, de esas que trae a los artistas internacionales, a los reggaetoneros, a los salseros, ¿no? ¿Ya? Y hace su evento ahí en el Rod Carudo, en alguno de estos lugares, ¿no? Entonces, y después le dice al banco, bueno, fueron 10.000 personas. ¿Y quiénes fueron esas 10.000 personas? Ah, cualquiera que pagó su entrada y entró. Y aquí está el dinero de las 10.000 personas. No hay forma de identificar a los clientes del cliente. No es lo mismo que en el ejemplo que yo les hablaba de la empresa que vendía tractores. La empresa que vende tractores, ¿no?, tú pregúntale, ¿quiénes son los clientes? Bueno, y te sale todos los nombres de las constructoras que le han comprado. Clientes identificables. Pero anda, pregúntale a un casino, ¿quiénes son sus clientes? Anda, pregúntale a una promotora de espectáculos, ¿quiénes son sus clientes? ¿No? Anda, pregúntale a un cine, ¿quiénes son sus clientes? Y te van a decir cualquiera que pasa y pone el billete. ¿Okay? Entonces, el perfil de los clientes también te marca un riesgo. Porque esos clientes, digamos, se abre la posibilidad para clientes ficticios. Bien. Siguiente, la exposición política. Bueno, ahí no les tengo que explicar mucho. Si es un PEP, tiene más riesgo, ¿o no? Claro, y eso lo sabemos bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es muy sencillo de explicar. Ahora, cuidado, las sociedades también pueden ser PEP. Una sociedad es PEP cuando los accionistas son PEP. Accionistas dominantes son PEP. O la gerencia es PEP. ¿Ok? O los cónyuges son PEP. Entonces, esos son criterios propios, porque cada ley de cada país define a los PEP como les da la gana. ¿Okay? Entonces, pero en general, los PEP no solamente son personas, sino personas físicas, también pueden ser personas jurídicas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el PEP corrupto no es tonto, es corrupto, no es tonto. Entonces él va a crear una sociedad. ¿Okay? Esa sociedad va a ser una sociedad PEP. La sociedad de un PEP es una PEP. ¿Ok? Entonces, claro, que la identificación del beneficiario final, que los testaferros, esa es otra limitante, ese es otro problema, ¿no? Pero aquí le asignamos la valoración verde, amarillo, rojo, según sea PEP o no. Bien, normalmente el amarillo es para cargos de poder que no implican PEPs, que no implica ser PEP, porque PEP básicamente se entiende personas que están en el servicio público, funcionarios de gobierno. Pero hay cargos de gremios que tienen mucho poder. Acuérdense el caso de la FIFA, ¿no? O sea, corrupción, lavado de activos, no eran PEPs, pero eran asociaciones, ¿no?, entre comillas, sin fines de lucro, pero digamos, el poder es lo que apetece la corrupción. El poder es lo que hace tentadora la corrupción. Entonces, y estos cargos en entidades que tienen poder, la FIFA, por ejemplo, ¿no?, cargos de asociaciones de este tipo, siempre y cuando tengan poder, tiene mayor riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué más? La nacionalidad. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Un extranjero o un nacional? El extranjero.
yo soy extranjero, pero es la verdad. El extranjero tiene más riesgo. Y dentro de los extranjeros tienes que diferenciar el extranjero que está de paso, ¿no? Y el extranjero que, como yo, que soy residente permanente, ¿no? Soy residente permanente, o sea, me considero panameño, realmente. Entonces, pero no tengo el mismo riesgo de un panameño. O sea, en la valoración, yo me pondría a mí mismo un amarillo por ser extranjero. ¿Ok? Pero alguien que está de paso, tal vez, le pondría un color rojo. ¿Ok? El color rojo no significa que es un lavador, significa que le está dando el puntaje más alto. Entonces, en la valoración tienes 1, 2, 3, verde, amarillo, rojo, 1, 2, 3. Y eso te permite sacar un promedio. ¿Okay? Finalmente, las operaciones cross-border. El lavador de activos, por las experiencias que hemos visto, lo que va a querer es sacarle el dinero fuera. O sea, el lavador de activos no es tonto, o sea, es un experto el lavador de activos. ¿Por qué el lavador de activos hace esto? Saca el dinero de un país y lo manda a otro país B, y del país B lo manda a un país C, y del país C lo manda a un país D. ¿Por qué hace eso? Para romper la trazabilidad, para que no se pueda seguir la ruta del dinero. Porque los jueces, los fiscales y los jueces tienen jurisdicción solamente en un país. Y cuando el dinero salió, tiene que hacer una gestión especial, que no toma poco tiempo, que es muy complicada. ¿Okay? Entonces, imagínense el dinero que va del país A a B, a C, a D, a E. Y eso se ha sabido a raíz de las confesiones de Odebrecht. Si ustedes ven cómo Odebrecht lavaba el dinero, hacía exactamente eso. Se iba de un país A otro B, de B a C, a D, a E, a F. Señores, si ellos no confesaban, era casi imposible que algún fiscal o algún juez o algún órgano judicial los identifique toda esa ruta del dinero, porque están en jurisdicciones diferentes. Y ustedes saben que un órgano judicial tiene una jurisdicción local, eso está limitado, eso está restringido. Entonces, cuando un cliente está moviendo, sacando de aquí para allá, entonces eso me dice que simplemente es de mayor riesgo. Simplemente es de mayor riesgo. No significa que es un lavador. Estos son los criterios que ustedes tienen que considerar en sus características. ¿Son todos? No. Le pueden agregar ustedes algunos otros criterios también. ¿Ok? Pueden quitar algunos. Pueden ponerle ponderaciones. Pueden decir, mira, algunos para mí son más importantes y los que son más importantes le voy a dar un peso especial. ¿No? Pueden hacer eso. Y al final se trata de promediar estos colorcitos a los cuales les hemos dado gancho, que son un 1, 2, 3. ¿Vale? Pero eso no se puede hacer si nosotros no preguntamos. Y las preguntas a través de los formularios para los clientes nuevos, a través de las visitas y a través del contacto personal son muy importantes. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias de mi parte.